Cuadro general de mando y protección. Bien, para empezar, este tipo de cuadros tiene dos tipos de interruptores. El primero, y más numeroso, es el interruptor magnetotérmico. El interruptor magnetotérmico se dispara o se abre cuando se supera una máxima corriente. Por ello, los circuitos se diseñan para una corriente máxima, de manera que si conectamos demasiados aparatos a un mismo circuito, se sobrepasará esa corriente máxima, el interruptor magnetotérmico se abrirá y se cortará la corriente. El interruptor diferencial es un interruptor que está diseñado para detectar la diferencia de corriente entre entrada y salida de circuito, de tal manera que si esa diferencia es superior a 30 miliamperios o 300 miliamperios, dependiendo del tipo de diferencial que hayamos instalado, el interruptor diferencial saltará, se abrirá y se cortará el suministro de corriente. Si hay una diferencia de corriente entre entrada y salida de circuito, quiere decir que se está perdiendo por alguna parte, es decir, lo que comentábamos antes, habrá alguna derivación de corriente que si tenemos una conveniente instalación de tierra, se derivará a través de esa pica de tierra que comentábamos. Avanzamos y vamos a ver la composición de un cuadro general de mando y protección típico. Lo primero que nos encontramos es el interruptor de control de potencia. Hoy en día el interruptor de control de potencia no se instala porque esa función, como os he dicho antes, ya la hace el contador. La función del interruptor de control de potencia es, como su propio nombre indica, controlar la potencia que habíamos instalado, de tal manera que si yo he contratado con la compañía una potencia de 4 kilovatios, no podré en ningún momento gastar más de esa potencia, es decir, no podré enchufar muchas máquinas que consuman más de 4 kilovatios. ¿Por qué? Antiguamente, cuando existía ese interruptor de control de potencia, si yo excedía los 4 kilovatios, ese interruptor saltaba, y al saltar me dejaba sin corriente. Yo iba al cuadro general de mando y protección, lo levantaba y volvía a tener corriente, pero debía de cerciorarme de que había eliminado algún dispositivo que tenía conectado. Hoy en día es el contador el que controla la potencia. Si yo me paso de potencia en un momento dado, se saltará la luz, pero no se salta ningún interruptor en el cuadro de mando y protección, sino que es el propio contador que está en el cuarto de contadores al que yo no puedo acceder el que se dispara. Para rearmar el contador y volver a tener luz no tengo más que bajar lo que llamamos el interruptor general automático, que os voy a explicar ahora, y volverla a subir. Si lo bajo y lo vuelvo a subir, el contador se rearma, hace que vuelva la luz. Bien, como os decía, ¿qué es interruptor general automático? El interruptor general automático es una especie de interruptor que protege toda la instalación, de tal manera que si yo tengo un interruptor general automático de 25 amperios, como mucho podré consumir 25 amperios en mi casa. Si conecto más cargas a mi instalación, mi interruptor general automático ¡pop!, se saltará indicándome que me he excedido en la conexión de cargas. No tendré más que eliminar algunas de ellas y volver a levantar. Por debajo del interruptor general automático se encuentra el interruptor diferencial. El interruptor diferencial, como hemos dicho, protege contra contactos indirectos, es decir, contra derivaciones de corriente a través de elementos metálicos de nuestros aparatos. Si tenemos una buena instalación de tierra, esa corriente se irá por el conductor de tierra. Si por lo que fuere no se va por ese conductor de tierra, el interruptor diferencial se saltará. Eso nos indicará que tenemos algún elemento que está derivando corriente. Y ya por debajo del interruptor diferencial tenemos todos los interruptores magnetotérmicos correspondientes a los distintos circuitos de la vivienda. Como mínimo hay que instalar 5 circuitos. Un circuito para el alumbrado, al menos uno. Un circuito para la fuerza es lo que llamamos los enchufes de casa. Otro circuito para la cocina, es decir, para el horno y la placa vitrocerámica. Otro circuito para lavadora y lavavajillas, y por último un quinto circuito para lo que es el aseo. A partir de ahí podemos añadir todos los circuitos que queramos. Podemos poner, por ejemplo, lavadora y lavavajillas los podemos dividir en dos, podemos dividir cocina y horno, podemos poner uno para la nevera, podemos hacer 2 circuitos de alumbrado. Ya ahí entra en juego el diseño del instalador. Pero como mínimo esos 5 circuitos. Cada uno de esos circuitos tiene una potencia determinada que viene traducida en amperios. Ya sabéis que la potencia se mide en vatios, pero también podemos medir la intensidad máxima que es capaz de soportar ese interruptor o la intensidad máxima que podemos tener por cada circuito de la casa. Entonces, el circuito de alumbrado, que es el que menos intensidad necesita, va a tener un magnetotérmico de 10 amperios. Es decir, si yo supero los 10 amperios de intensidad en ese circuito, el magnetotérmico se saltará. Los demás circuitos, circuito de fuerza y circuito de aseo, 16 amperios, circuito de lavadora y lavavajillas, 20 amperios, y circuito de horno y cocina, 25 amperios. Esas serían las intensidades nominales de cada uno de los magnetotérmicos de mi cuadro general de mando y protección. A partir de ahí puedo tener muchos más interruptores magnetotérmicos, dependiendo del diseño de la instalación. Grado de electrificación.
El grado de electrificación de una vivienda es una manera de clasificar una vivienda en base a la potencia que necesita para funcionar. Existen distintos grados de electrificación, serían bajo, medio y elevado. Para una vivienda única utilizamos hasta un grado medio de electrificación. Con un grado mínimo o básico podríamos hacer funcionar alumbrado, fuerza y algún aparato, pero enseguida se nos saltaría ese control de potencia del contador, puesto que excederíamos los 3000 vatios. Normalmente en una vivienda tenemos entre 3000 y 5000 vatios para poder permitir funcionar aparatos de la cocina, que son los que más gastan en una instalación de una vivienda. Un grado elevado sería para viviendas más grandes, que tienen dispositivos pues como puede ser un aire acondicionado o una bomba de calor, que normalmente en una vivienda tradicional pues no suelen estar presentes. Los conductores. Como decíamos al principio, hay tres tipos de conductores: la fase, el neutro y la tierra. De la tierra ya hemos hablado. Por la fase es el conductor por el que viene la corriente, el neutro por donde vuelve. Ya sabes que en un circuito eléctrico tiene que haber un conductor de ida y uno de vuelta. Entonces la fase es por donde viene, el neutro es por donde vuelve. En nuestra instalación anterior los puntos de consumo tendrán tres conductores: fase, neutro y tierra. Tanto puntos de iluminación como puntos de toma de corriente tendrán esos tres conductores. Normalmente el conductor de fase suele ser negro o marrón, o gris en algunas ocasiones. El conductor neutro es azul y el conductor de tierra tiene color amarillo y verde. Instalaciones básicas en el interior de una vivienda. Vamos a ver a continuación las instalaciones básicas en el interior de una vivienda. Tenemos el enchufe. Y bueno, el enchufe también es cuando a uno le meten en un trabajo, pues ¿sabes? Porque tiene un amiguete, un conocido y tal. Para nosotros el enchufe o toma de corriente son aquellos terminales donde conectamos los aparatos. Es importante saber que no debemos exceder el amperaje, los amperios que yo puedo conectar a una toma de corriente. Normalmente 16 amperios como máximo. Acordaros, el magnetotérmico de las tomas de corriente es de 16 amperios. En cuanto a interruptores, tenemos de varios tipos. Tenemos el más sencillo, que es el interruptor de corte unipolar. Permite controlar un punto de luz, encenderlo o apagarlo. Normalmente solo cortamos un cable, cortamos la fase. El neutro no se corta, de tal manera que se alimenta directamente el punto de luz con el neutro y la fase se hace pasar por el interruptor. Y desde el interruptor llevamos un cable al punto de luz. Ese cable que normalmente se lleva se cambia y se utiliza un color marrón para indicar que es de un punto de luz. Otro tipo de interruptor es el conmutador. El conmutador se utiliza cuando vamos a cortar la corriente desde dos puntos distintos. Es muy típico en las habitaciones de nuestra vivienda, para poder cortar la corriente tanto desde al lado de la cama como desde al lado de la puerta. Y por último tenemos el cruzamiento, o dos conmutadores y una llave de cruce. El cruzamiento es el típico cuando tenemos una cama doble, porque tenemos un punto de corte en la entrada de la puerta, un punto de corte a cada lado de la cama. Tenemos tres interruptores en total, por tanto se utiliza dos conmutadores y una llave de cruce, lo que llamamos un cruzamiento. Por último, y también utilizado para llamar a la vivienda, tenemos el pulsador. El pulsador funciona mientras actuamos. Sobre el momento que dejamos de actuar, el pulsador deja de funcionar. Se utiliza para el timbre de entrada a la vivienda. Esquemas eléctricos. En cuanto a esquemas eléctricos, tenemos los esquemas funcionales y los esquemas unifilares. El esquema funcional es un esquema que indica cómo funciona la instalación, pero sin indicar por dónde van los conductores. El esquema multifilar es muy parecido al anterior, solo que nos indica con dos líneas la fase y el neutro para que veamos cómo se coge la corriente y cómo vuelve al circuito. Y por último el esquema unifilar, que es el que más utilizamos, que representan en una sola línea una agrupación de cables, por ejemplo fase, neutro y tierra. Estos esquemas tienen una serie de símbolos para identificar todos los elementos de la instalación. A continuación podéis ver los símbolos más utilizados. Pues bien, chicos y chicas, esto es lo referente a la instalación eléctrica. Nos vemos en los vídeos de las siguientes instalaciones. ¡Adiós!